Ahorita se los mando si quieren para que lo lean. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los filósofos occidentales. Nuestro equipo está conformado por Mireia, Fátima, Cristal y por mí, que soy Brisa. Y bueno, para comenzar, el primer autor que se menciona es Tales de Mileto, que su vida transcurrió entre los años 1585 a.C. Bueno, él fue uno de los primeros filósofos que se tiene registrado. O sea, igual hubo unos antes que él, pero no fueron tan conocidos. Él fue de los primeros más conocidos que se tiene registrado. Y dice que vivió en la polis griega de la costa iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron Anaximandro y Anaxímenes, que fueron también otros filósofos que le sucedieron a Mileto. De ahí le sigue Anaximandro, que estuvo entre los años 610 y 546 a.C. Él igual fue un filósofo de la antigua Grecia y discípulo y continuador de Tales. Se le atribuye el libro conocido como Sobre la naturaleza. Y de ahí le sigue Anaxímenes, que fue igual del 1546 a.C. Él, bueno, ahí me pareció que era como fue compañero y alumno de Anaximandro. Y que ahí Anaxímenes coincidió con que había un elemento fundamental que regía todo, y eso coincidió con el pensamiento de Anaximandro, pero él, a diferencia de él, pensaba que el elemento que era de lo que provenía todo era el aire. De ahí sigue Pitágoras, que formuló el teorema que lleva su nombre del teorema de Pitágoras, que consiste en la suma del cuadrado de los catetos, que es igual al cuadrado de la hipotenusa. Él vivió entre los años 1571 a 497 a.C. De ahí le sigue Genófanes, de 1570 a 478 a.C. Él afirmó que la Tierra debió estar formada por... ¿qué? Él afirmaba que la Tierra debía estar formada por agua. Bueno, ¿cómo les digo? Que la Tierra estaba formada por una mezcla de entre agua y tierra. No, ese no lo entendí muy bien. De ahí le sigue Demócrito, que estuvo entre los 460 a.C. Él tuvo una teoría que en sí después se les conoció como los átomos, en el que él afirmaba que todo estaba compuesto por diminutos bloques invisibles llamados átomos. Ahí en sí esa teoría de los átomos se desarrolló por varios filósofos en sí, en el que primero unos decían que era como un círculo, o sea, una bola de masa condensada. De ahí le fueron agregando cosas y quitando cosas hasta que ya se dio en sí la imagen del átomo. De ahí está Espeusipo, que él fue, se tiene registrado que él fue el sobrino de Platón. Mira, así me pareció. Y que él fue el que se encargó de la academia, en sí, de la academia de su tío. Y bueno, él vivió entre los años 408 a.C. y de ahí le sigue Sócrates, que
bueno, sí, Sócrates estuvo a cargo de la mayéutica. El sí, Sócrates estuvo a cargo de la mayéutica, que era era un método de sacar información a partir de preguntas. En sí, yo tengo entendido que se le consideraba así porque, yo consideré así porque yo recuerdo de otras clases que tuve que era que Sócrates hacía, es que suena raro, Sócrates hacía parir a sus alumnos conocimiento al hacerles una pregunta que ellos contestaran y de ahí sacar otra pregunta y de ahí así hasta conseguir una respuesta. Ese era el método conocido como la mayótica, para ir como a la verdad. Y ya, sigue el cristianismo, que nos va a dar mi compañera Mireya. Asegúrate de pegarte bien al revés. El piquito para ti. No. Es que produce. Pero la ilustración empieza como el cristianismo empieza con San Agustín de Hipona, que inició en el año 3554 después de Cristo. Conocido también como San Agustín, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, desde el giro de una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y la pelagianismo. De ahí fue los hebreros, que es de 1126 a 1908. El obispo ético también condenado al berroísmo en 1270 y 1277, acusado a filósofos de mantener tesis incompatibles con los dogmas católicos. De ahí, Santo Tomás Aquino, que fue de 1224 a 1274. Santo Tomás Aquino fue presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico, perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras teológicas del sistema. Y va el deísmo. El deísmo es una filosofía que deriva la existencia y la naturaleza de Dios, de la razón y la experiencia personal. Bueno, ahora vamos con la ilustración y empezamos con Nicolás Maquiavelo, que este filósofo pensaba que el ser humano era malo por naturaleza y pues al final todos tenemos algo de maldad, ¿no? Y en las leyes él decía que había elementos de justnaturalización en donde decía que, o lo hacía pensar, que primero las leyes no harían bueno ni malo al hombre y necesitaba haber una fuerza la ley necesitaba una fuerza, ya que sin la fuerza no habría control. Esto, bueno, hay un ejemplo que lo ponía sobre la religión.
que primero que si no se respetaban las leyes, había que tener una fuerza y sin esta fuerza no se iba a cumplir. También está Thomas Hobbes, que es el padre del contrato social, donde decía que que la sociedad tenía como un pacto hacia la ley para tener un equilibrio. Cuando las personas se reúnen para formar una sociedad, crean un pacto o un contrato social. Hobbes creía que el Estado se creaba para evitar el estado de naturaleza, que existe una continua guerra de cada hombre contra cada hombre, de su obra Leviatán. De ahí sigue Charles Louis de Escandal, Montesquieu, que él desarrolló la separación de poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, que es para que cada uno de ellos cumpla su función y no se estén mezclando. El espíritu de las leyes, que separa el poder de impredecible para garantizar el equilibrio entre el mismo de los derechos y las libertades del hombre. De ahí Francisco Marie Arouet, conocido como Voltaire, que él pues prácticamente detestaba la religión porque él cuando lo metieron a prisión, lo que le hicieron bueno, lo castigaron y por eso él decía que como dividía a la sociedad. Y también decía que la razón y el consentimiento científico debía ilustrar a la arbitrariedad y la superstición. De ahí tenemos a Rousseau, que fue el defensor de la libertad y la igualdad. Fue un crítico con la idea de progresar su teoría política que se basa en la civilización, la instrucción de la propiedad privada, la vida social, en definitiva es el origen del sufrimiento y la injusticia que sufre el ser humano y la contraposición reivindicada las bondades. Y de ahí tenemos a Denis Diderot. Denis Diderot, junto con James, fue el principal impulsor editorial de la Enciclopedia Monetaria Monumental de erudición que buscaba crear un compendio de conocimiento que presentara nuevas y provocativas ideas en la filosofía, las artes y las ciencias. De ahí sigue Carlos Enrique. Él fue un fundador del llamado socialismo científico. Su obra principal es el Manifiesto del Partido Comunista, en el que se vaticía el hundimiento de la clase exploradora capitalista y la victoria del proletario. De ahí sigue Louis Althusser. Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista francés. En varias ocasiones afirmó que las ideas marxistas habían sido malentendidas. El autor creía que algunas corrientes como el historialismo y el economicismo no se Basta, por favor.